Les invito, hermanos, que inclinemos nuestro rostro y le pidamos al Señor que nos dé gracia para el mensaje de hoy. Señor, te damos gracias por la palabra que vamos a compartir. Señor, te ruego que me dé gracia, dame gracia, humildad, para poder compartirla como es debido y sobre todo que yo pueda agradarte a ti y edificar a tu novia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta palabra que yo voy a compartir, como lo dije el domingo pasado, es directamente para la iglesia que está aquí, la iglesia local que está aquí sentadita, la iglesia local que quizás está en casa porque no ha venido, pero también esa iglesia estoy yo ahí. Quiero compartir esta palabra porque yo soy pecador y necesito el freno de la palabra, necesito la luz de la palabra para que me ayude a no pecar tanto, sino a poder, ¿verdad?, combatir el pecado con la luz de la palabra. Siempre vamos con la serie que iniciamos, cómo resolver conflictos, y también vamos a continuar hoy con esa palabra. Hermanos, cuando usted esté pasando circunstancias difíciles, conflictos, acuérdese de estas 4 palabras que yo le voy a compartir hoy. Acuérdese de estas 4 palabras que yo le voy a compartir hoy, porque esas 4 palabras le pueden dar a usted luz para no ver el conflicto, no ver las circunstancias solamente, sino ver más allá. Ver más allá. Cuando uno está en un conflicto, en una batalla, en una circunstancia, uno tiende a enfocarse en el conflicto o en uno mismo, en el pobrecito yo. Pero debemos de ver más allá. Y les dije, debemos de ver, porque soy tan débil yo como ustedes. También estas 4 palabras que yo voy a compartir hoy pueden ayudarle a usted cuando usted esté dando un consejo. La gente siempre viene a pedir un consejo y siempre la gente se autovictimiza, ¿verdad? El problema está afuera, el problema es externo, pero usted debe de compartir esto, recordar esto que yo estoy compartiendo. Y la primera palabra que yo quiero que compartamos es la palabra calor. ¿Cómo se llama la primera palabra, hermano? Calor. El calor de las circunstancias. El calor de las circunstancias. ¿A qué nos referimos con calor? Bueno, nos referimos primero que Dios es sabio. Dios ha comenzado una obra en nosotros. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. Pero ¿cuál es la otra palabra que dice, hermano? Después, el que comenzó la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios está interesado. El evangelio no consiste en que Dios es bueno y me va a dar lo material, me va a dar salud. El evangelio no consiste en eso, hermano. El evangelio verdadero consiste en que Dios está haciendo una obra de gracia en mi interior. El evangelio no consiste en que Dios resuelve mis problemas. No, hermano. Ese no es el evangelio. El evangelio consiste en que Dios está haciendo una obra. Dios me salvó a mí. Y Dios, hermanos, está formando a Jesucristo en mí. ¿Está formando a quién, hermano? A
Jesucristo, hasta perfeccionar esa obra, hasta perfeccionar el carácter de Cristo. Y para eso Dios usa circunstancias, usa el calor. Por ejemplo, Dios usó el calor con Israel. Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para santificarlo, para formar el carácter de Dios, para que Israel se diera cuenta que tenía gran necesidad de Dios. Y entonces, hermanos, es por eso que nosotros podemos ver en Deuteronomios 8:2. Mire lo que dice en Deuteronomios 8:2. Dice: recuerda, durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló. ¿Quién humilló a Israel, hermano? Dios, no fue el diablo, no fueron las circunstancias, las naciones alrededor. Te humilló porque Israel era altivo. El corazón de los israelitas era altivo, soberbio. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es la primera palabra que yo estoy enseñando hoy, hermano? El calor. Seguramente usted está pasando algunas circunstancias. El calor ha llegado. A veces se intensifica, a veces mengua, según Dios lo quiere. Dios orquesta circunstancias, hermanos, y permite circunstancias y pruebas en nuestra vida, calores, a las cuales nosotros respondemos muchas veces, respondemos espinosamente. ¿Respondemos cómo? Y esa es la otra palabra que vamos a ver. O sea, sin gracia, pues, sin gracia, ¿verdad? Usted va a tener circunstancias al salir de aquí. Y usted responde espinosamente o responde con gracia, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre un impío y un cristiano. No es que los cristianos no respondamos espinosamente, pero se espera que los cristianos tenemos gracia y que podamos hacer la diferencia para nosotros responder espinosamente, ¿verdad, hermano? Con gracia, pero no siempre lo hacemos. Esa debe ser nuestra oración. Entonces, veamos la segunda palabra. Después repasamos a ver si se sacan 10. Espinas. ¿Cuál fue la primera palabra, hermano? Calor. Hoy vamos con las espinas. ¿A qué nos referimos con las espinas? Bueno, como pecadores caídos, tendemos a responder en una variedad de maneras, ya lo dije. Las espinas pueden ser el esposo o la esposa con un carácter, ¿verdad? Un tono de voz un poco regañón. Hermanos, puede ser un hijo, una hija, pero Dios usa las espinas. No importa lo que sea, la Biblia permite todo eso para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Un hermano decía en un libro,
dedico este libro, decía, al club que mantiene humilde a papá. Los hijos. Hermanos, los que sabemos de colegio, escuela, a mí me mandaban a llamar y puedo ir mañana, no hoy, hermano Job, hoy. Y allá iba yo, iba orando al Señor, porque yo sé cómo soy. Soy una persona caída, orgullosa, y reacciono espinosamente. Hermanos, las espinas es la manera como nosotros respondemos al calor. Respondemos muchas veces como personas caídas. Como personas, ¿cómo, hermano? Caídas, pero no siempre. Porque está la obra de Dios. Amén, hermanos. Si usted es cristiano y usted ora por gracia, no siempre responde espinosamente. Yo sé. No siempre responde a las circunstancias espinosamente. Porque, hermano, entonces, ¿y la obra de Dios, pues? ¿Verdad? La obra de Dios, el que Dios oye la oración. Entonces, hermanos, hasta ahorita hemos visto 3 palabras, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 palabras, hermano? ¿Cuántas palabras hemos visto? 2. ¿Cuáles son? El calor y las espinas. Pero ahora vamos a ver una tercera palabra, la cruz. La tercera palabra se llama la cruz. No crea que me estoy dirigiendo a la cruz, que alguien anda colgado ahí, no. Cuando yo me refiero a la cruz, me estoy refiriendo a la provisión de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo, hermano? A la provisión de Dios. ¿Qué Dios ha hecho para mis espinas? ¿Qué Dios ha hecho para mi corazón maleado? Lo que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Él nos ayuda a través de su Hijo Jesucristo. Él nos ayuda a través de ¿quién, hermano? De su Hijo Jesucristo. Dios no hace nada sino a través de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? Vino, nació, creció, murió y resucitó y nos ha dado nueva vida. ¿Nos ha dado qué, hermano? Al nosotros creer. Y Él nos da un nuevo corazón. Un corazón capaz de no ser esclavo del pecado. Un corazón lleno de gracia, capaz de enfrentar circunstancias como Cristo las enfrentó. Claro que no siempre. Entonces, esas son las 3 palabras que quería compartirles, pero falta una. ¿Cuáles son las 3 palabras, hermanos? Y ahora vamos a ver el fruto. ¿A qué nos referimos con el fruto? Es cuando nosotros buscamos a Dios en arrepentimiento. ¿Buscamos a Dios cómo, hermano? En arrepentimiento, diariamente. El arrepentimiento no es para el inconverso. El arrepentimiento verdadero, genuino, es constante, en el cual nosotros constantemente nos arrepentimos, pedimos gracia y esa gracia viene para que nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra reacción a las circunstancias sean diferentes. Y entonces, hermanos, cuando respondemos con gracia a las circunstancias, cuando
nos arrepentimos de nuestro pecado, aun cuando caemos, cuando reconocemos nuestras concupiscencias y las traemos a la cruz, eso es un fruto agradable a Dios. Entonces yo quiero que repasemos las 4 palabras, solo las hermanas. Hermanas, primer fruto. Segundo, espinas. Y solo los varones. Hermanos, primera. Segunda, espinas. Cruz y fruto. Acuérdese, amado hermano, la iglesia, la predicación, esta no es una predicación expositiva, estoy temáticamente, porque estoy en una serie, pero esta palabra puede ayudarle, no es que le puede ayudar, sino que le va a ayudar a usted y a mí, en cualquier circunstancia, ¿verdad? Sea que si va a ir a comer ahora y Dios permite, orquestó ahí que la mesera, ¿verdad?, se olvidó de usted. Y usted ya estaba cantando cuando llegó, pero después de media hora ya no está cantando. Su canción es otra. Entonces, hermano, no olvidemos esto. Y cuando sintamos que el orgullo, pidamos gracia al Señor. Y cuando caigamos, pidamos perdón. No hay acusación para los que están en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, de ese corazón caído es donde sale, y lo que voy a compartir yo ahora, para ustedes y para mí, porque todos tenemos la inclinación. Usted nunca diga, yo no soy chismoso. Nunca diga eso. Nunca diga, yo no soy hipócrita, porque todos traemos esas inclinaciones. Aunque no lo hagamos y hemos dominado eso, algunos, pero siempre traemos esas inclinaciones a eso, a reaccionar con la murmuración, con el chisme. Y eso es lo que voy a compartir hoy, la murmuración y el chisme en la iglesia. No por usted, sino también por mí, que yo estoy ahí también sentado. Yo quiero ser un hombre santo, agradable a Dios. Vamos a ver la definición de la palabra chisme. Dice que es una noticia verdadera o falsa. El chisme muchas veces es falso, pero a veces es verdadero. O comentario con que generalmente se pretende indisponer o difamar, que la fama del otro caiga a una persona con otra, o se murmura de otra. La palabra hebrea traducida como chisme se traduce como el que revela secretos. ¿Qué significa chisme, hermano? El que revela secretos de otros. Un chismoso es una persona que tiene información confidencial de otro sobre otra persona y se dedica a revelar a quienes no tiene por qué conocer eso. ¿Cómo detener el chisme en la iglesia? Dijo alguien, así como el gobierno trata de combatir el terrorismo, así la iglesia trata de combatir el chisme y no es fácil erradicarlo. Muchas veces, hermanos, el chisme, la murmuración en la iglesia se da por sentado que así son las cosas, se normaliza en la iglesia, pero debemos de ser intencionales para combatirlo en nosotros
y en otros, y dar principios a la iglesia bíblicos para no caer en el chisme ni en la murmuración. El chisme muchas veces es subestimado en la iglesia. El chisme es uno de los pecados más comunes y a menudo subestimados en la iglesia. Lo vemos como algo inofensivo o incluso como parte de las conversaciones diarias. Sin embargo, la Biblia es clara en cuanto al daño que causa el chisme. Por eso el libro de Proverbios 18:8, mire lo que dice. Y vamos a explicar un poco este verso, porque este verso puede ayudar grandemente. Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso, ¿cómo dice ahí en la versión? Son deliciosos manjares. En la Reina Valera dice como bocados suaves. En el original dice deliciosos. O sea, en sí el chisme es delicioso a la carne. ¿Cómo es el chisme a la carne, hermano? Yo lo he comprobado carnalmente. Cuando alguien dice, y es que fulano dice de fulano, y rápido para uno el oído para poner toda la atención como persona caída. Hermanos, este pecado, aunque disfrazado de interés por los demás o bajo apariencia de preocupación, tiene el poder de destruir la unidad y el amor dentro del cuerpo de Cristo. Cuando dice que el chisme o las palabras del chismoso son como bocados suaves, la explicación que yo personalmente veo es: los chismes y los informes malvados presentados por el chismoso son casi imposibles de resistir. No es fácil resistir. Cuando alguien le dice a uno, te voy a decir esto en confianza, para que oremos, ¿verdad? Para que oremos, para que lo pongamos en oración. Y entonces, y uno ahí va, cayó en la trampa. Los chismes y los informes malvados presentados por el chismoso son casi imposibles de resistir. Son gratificantes a la carne como un bocado delicioso. ¿Como un bocado qué? Es difícil decir al traidor: para. Stop. Es difícil. No es fácil. Penetran hasta las entrañas, dice. Las palabras del chismoso no solo son tentadoras, deliciosas, sino penetran hasta las entrañas. Quiere decir que hacen un estragos tremendo, porque penetran, hacen estragos tremendos en nosotros y en la otra persona de la cual se está hablando. Cuando recibimos y prestamos oído a las palabras de un chismoso, normalmente tiene un efecto sobre nosotros. Las palabras descienden dentro de nosotros y a menudo cambian la forma en que pensamos. Fíjese, rapidito el chisme, como tiene parte de verdad y parte de mentira, cambia la perspectiva. El chismoso introduce las palabras en nosotros y eso cambia la perspectiva de la persona que estamos hablando. Ya la persona de la cual se está difamando ya no es aquella persona que usted consideraba.
está denigrada. Y eso puede causar grandes conflictos y mayormente en la iglesia. ¿De qué manera el chisme daña a la iglesia? Voy a compartir 4 maneras en que el chisme daña a la iglesia. El chisme, en primer lugar, distorsiona la verdad. El chisme suele nacer de la información incompleta, distorsionada, lo que lleva a la propagación de la falsedad. El chisme lleva exageraciones. Puede cambiar por completo la percepción de una situación o persona, afectando la reputación de los involucrados. Por eso la Biblia advierte sobre el testimonio falso. Proverbios 19:5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. Entonces el chisme distorsiona la verdad. Otra manera que el chisme hace daño es que causa divisiones entre hermanos. ¿Qué hace el chisme en segundo lugar, hermanos? Causa divisiones entre hermanos. El chisme siembra discordia. O sea, la palabra discordia es desacuerdos, y desconfianza, siembra la desconfianza entre los miembros de la iglesia. Las palabras pueden ser verdaderas, pero pueden ser mal intencionadas. Eso puede dividir a amigos. Puede dividir a familiares. Proverbios 16:28. Mire lo que dice. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contiendas. ¿Qué hace el hombre perverso, hermano? Levanta contiendas. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Dios es amante de su novia, de la unidad en Cristo. Ese es esencial. El chisme divide, destruye la confianza entre hermanos. ¿Qué otro daño hace el chisme en la iglesia? Destruye la reputación de los líderes. Los líderes de la iglesia son blancos frecuentes del chisme. Cuando se aparecen rumores de la vida personal de un líder o decisiones ministeriales y se rumora y se expande, eso debilita la autoridad del líder y de la credibilidad de él, lo cual afecta su capacidad para guiar el rebaño.
ya no será fácil para ese líder porque ya fue difamado. ¿Qué otra cosa hace el chisme en la iglesia? Promueve una cultura de juicio. Es muy normal para, si el hermano nuevo viene, entonces como él ve al hermano viejo, que para él es muy normal criticar, chismear, entonces él dice, no, esto se puede llevar a cabo esto. Entonces se crea una cultura de juicio en la iglesia, donde Romanos 14:10 dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú no eres puesto para ser un juez o para menospreciar al hermano. El hermano X, después que alguien lo calumnió, ya no es igual a los demás. Por ejemplo, yo puedo traer una fotografía acá, no la tengo, pero la hubiera traído, pero usted la estruja y aunque la planche, ya esa quedan los quiebres ahí, ya quedan los quiebres y no es fácil, no es fácil. ¿Cómo apagar el chisme en la iglesia? Hay maneras de apagarlos. Pero una manera de apagar el chisme es convencernos de que cómo ve Dios al chisme. Cuando nosotros estemos convencidos de cómo ve Dios el chisme, cuando veamos venir a kilómetros el chisme, nos vamos a apartar. Y aún la Biblia autoriza a apartarse del chismoso. Con el suelto de lengua, no te entremetas. Con el suelto de lenguas. Entonces, una manera de apagar el chisme es, lo primero, convencernos de cómo lo ve Dios. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios al chisme? Él no lo ve normalmente. Él lo ve como pecado, que hace grietas a su cuerpo. Otra manera de apagarlo es siendo intencional y hacer lo que yo estoy haciendo, predicando contra el pecado del chisme. Otra manera es disciplinando al chismoso. Y otra manera es orando unos por los otros. Como dice Mateo 6, para no caer en tentación. Si hay convicción de la vileza de esta práctica ante los ojos de Dios, entonces, si hay convicción de esta práctica ante los ojos de Dios, entonces se evitará cuidadosamente a las personas que buscan el chisme. Proverbios 20:10 aconseja, lo puede poner por favor, Proverbios 20:10. Somos débiles, hermanos, somos débiles. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Quizás me equivoqué ahí, pero es cómo evitar al chismoso. Otra manera, hermanos, de apagar el chisme es practicando las sagradas escrituras. ¿Practicando qué, hermanos? Las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras nos ayudan a apagar el chisme. Mateo 18:15 y 16, ese es un gran versículo. Mateo 18:15.
Fíjese bien. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿de quién está hablando? ¿De los inconversos, hermanos? No, de la iglesia. Estas cosas se dan en la iglesia. Quizás las personas nuevas que están acá, pero los que ya tenemos años acá, hermano, cuando entre más convivimos, más vemos cuán pecadores somos unos con los otros. No se extrañe que yo puedo pecar contra usted. O no se extrañe que un hermano o una hermana de acá puede pecar contra usted. El pecado es con lo que luchamos diariamente, como iglesia también. O sea, no se vaya a ir usted de la iglesia porque el hermano pecó contra usted. Aquí dice que no se vaya, no, arréglelo. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ve y hazle ver. Estando tú, él, ¿y cómo dice? Solo. Repita eso. Estando tú y él solos. Si te oyere, porque puede que la soberbia esté bien grande, ha ganado a tu hermano. Pero si la soberbia está grande, entonces, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ahora, la tentación en cuanto a desobedecer a este versículo es la siguiente. Si Juan te ofende, la tentación es, tú no vas a Juan. Esa es la tentación. Sino que vas a María. Esa es una tentación. ¿Cuál es la tentación, hermano? Jorge me ofendió. No es así, Jorge. Un ejemplo. Entonces yo voy a Camila y le cuento de cómo Jorge me ofendió. Claro, exagerando un poco porque yo estoy airado. Esa es la tentación. ¿Qué debo de hacer yo, Jorge? ¿Qué debo de hacer yo, Camila? ¿Ir a quién? Sin que lo sepa Camila. ¿Se entiende, hermano? La palabra es tan fácil que un niño puede entender eso. Pero la tentación es que cuando estamos heridos o hemos dado lugar a ese pecado, entonces yo voy a otro. Lo bíblico es, Juan te ofende, vas a Juan y no a María. Hermano, ¿cree que nos puede ayudar esto en nuestros conflictos? ¿O no? Ahí está la palabra. Le voy a poner algunos casos prácticos. ¿Cómo nos pueden ayudar? Tú eres miembro de esta iglesia, puede ser una señorita tú o un varón, miembro de esta iglesia. Vas por ahí y ves a otro miembro de la iglesia que está practicando un pecado que es un pecado en contra de Dios y en contra del testimonio de la iglesia. Tú no debes ir a otro y contarle lo que vistes, aunque sea verdad.
Ni siquiera al pastor. ¿Se oyó, hermano? ¿Y a quién le voy a decir? A él. Es que tú lo viste. La iglesia tiene maneras de disciplinar y esa es una manera de disciplinar. Yo no les pido aquí, ¿y cuántos están de acuerdo No, es que no estoy pidiendo su acuerdo, estoy diciendo lo que la Biblia dice. Ve a él, a solas. No debes de ir a otro y contarle lo que está pasando, ni siquiera al pastor. Tú debes ir a la persona con gracia y confrontarlo para que se vuelva al Señor. Si la persona sigue pecando, debes ir con otra persona y hacerle ver para que se vuelva de su pecado. Ahí sí puedes ir al pastor o a otra persona. Solo entonces. ¿Se entendió este ejemplo, hermanos? ¿Creen que nos ayuda? Es la palabra, hermano. Es la palabra. Y por eso es que andar en la palabra, tú puedes ganar muchos enemigos. Porque Dios te trajo aquí a la iglesia no solamente para decir, bueno, te trajo acá para santificarte tú, pero también para santificar a otros. Ese puede ser un caso. Otro caso, este es pastoral, este es para mí. Por ejemplo, como pastor alguien puede venir a mí y decirme, hermano Joe, necesito hablar con usted sobre algo. Yo debería responder, ¿algo o alguien? Si es algo, bien recibido, ¿verdad? Fíjate que tengo un problema, esto y lo otro, y estoy pasando una debilidad, y aquí está pasando esto, pero si es de alguien, yo como pastor debo de ser sabio, debo. Y debo de decirle, entonces le digo, ¿me vas a hablar de alguien? Vea, sí. ¿Ya hablaste con ese alguien? No. Stop. Sí, pero es que no tengo confianza. Stop. Ve a él primero. Yo no me quiero involucrar en este pecado. Ve a él. Respetemos las sagradas Escrituras. Hermano, yo he pecado en esto, pero yo no quiero seguir pecando. ¿Ya hablaste con ese alguien? Entonces yo lo redirecciono. No quiero escuchar acerca de alguien si esa persona no has hablado primero. Y te doy una semana para que lo hagas. Dentro de una semana te pregunto para que aprendamos todos. Hermano, ¿se entiende este ejemplo? Traigo otro ejemplo. Quizás alguien se te acerque a ti y te diga, estoy realmente frustrado. ¿Y por qué vos? Con la actitud de Job,
Ah, de Job, del hermano Job. Sí, ajá. Dale, dale, dale. Se cree el dueño de todo. Nunca me dice hola. Lo veo bien orgulloso. Ni siquiera me mira. Podría ser. Podría ser. ¿Cuál es el problema aquí? Puedes sentirte tentado a decir, sí, tienes razón. Nunca lo había notado, pero hoy que tú me lo dices, ya lo veo. A mí también me ignora él. Déjame animarte a pensar como Dios piensa. Rechaza el chisme. En cambio, di algo como, ¿ya hablaste con él esto? ¿Ya le fuiste a él? Por favor, no me metas en tus pecados. Necesitas resolverlo tú. Sí, pero yo no tengo mucha confianza con él. Sigues pecando. La Biblia no dice que hay que tener confianza para ir al otro. La Biblia dice, si tu hermano peca, ve a él. Por el amor de Cristo, rechaza el anzuelo de la queja y arroja luz. Arrójalo a la cruz. ¿Se entendió este ejemplo, hermanos? Otra manera, traigo un caso de cómo reprender el chisme. Digamos que alguien está hablando de otra persona. Estamos hablando, hermanos, de en la iglesia. Yo no estoy hablando del mercado, porque a ellos pues Dios los va a juzgar. Ellos no tienen un nuevo corazón. Estamos hablando de la iglesia que se está santificando, se está preparando para el Señor. Digamos que alguien está hablando de otra persona. Es posible que comience despacio, bien despacito, pero trae un arsenal peligroso. Trae un veneno mortal, pero comienza a hablar bien suavecito. Pero pronto se vuelve una masacre. Toma valor e interrumpes el ataque y dices algo como, hermano, stop. Estás hablando muy mal de X. ¿Estás diciendo toda la verdad? Eso es chisme, mi hermano. ¿Has hablado con él sobre el asunto? Continúa, muéstrale lo que dice la Biblia y lo destructivo que es chismear. Demuéstrale que está difamando a su hermano, a un hijo de Dios. Explícale cómo esto ataca el plan de Dios y lo daña al pueblo de Dios. Habla del pecado del chisme por lo que es y dile que de hecho debería arrepentirse y dar frutos de arrepentimiento, el cual se ve al controlar la lengua y hablar palabras de gracia. Hermanos, la Biblia no solamente prohíbe el chisme, sino que alienta y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la palabra necesaria, la palabra buena para la edificación, a fin de dar, ¿qué dice?
gracia. ¿A quién? A los oyentes. Hermanos, voy a decirles un pecado que todos cometemos. Tu presidente no es tu presidente, es nuestro presidente. Es el presidente que Dios ha puesto. Nosotros como salvadoreños no tenemos una cultura como la tiene Inglaterra. Sí, es que esa gente respetan al rey. Una cultura en ellos. Pero hermano, aquí con la libertad de pensar, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado de maldecir a alguien que Dios ha puesto y que es lo que merecemos. Después Dios va a poner a otro, tengamos mucho cuidado. No que no vamos a analizar y podemos hacerlo, pero hermano, cuando hablamos de llamar corrupto a otro, te debe de constar y tú debes de haber orado por eso. Debes de haber orado. Debes de haber orado. Les digo porque es un pecado en el cual todos caemos. Somos llamados a orar por las autoridades. ¿Somos llamados a qué? A orar, a interceder. A interceder. Hermano, quiero dar algunas aplicaciones para enfatizar el evangelio en cuanto al chisme. El origen del chisme se dio en el Edén. ¿A dónde se dio el origen del chisme? En el Edén. El primer chismoso se llama Satanás. Satanás habló mal de Dios. Edén era perfecto, hermano. El gobierno de Dios era perfecto, pero Satanás habló mal de Dios. Hermanos, desde Edén nosotros somos personas caídas. Cuando Adán cayó, nosotros heredamos esa naturaleza caída, inclinada a dañar con nuestros labios a otros. Llevamos la inclinación del chisme en nosotros, pero quiero dar esperanza. Cristo murió. Cristo murió por ese pecado del chisme. A Satanás lo abandonó, pero no a nosotros. ¿Nos llena de gozo eso, hermano? No socorrió a la descendencia de ángeles, pero sí a la descendencia. Cristo murió por ese pecado, pagó por ese pecado, pagó sangre por ese pecado. Ahora, cuando veamos el pecado del chisme en nosotros, que ese pecado nos lleve a correr a Cristo. Nos lleve a arrepentirnos. ¿Nos lleve a qué, hermano? Arrepentirnos. No a ver el chismoso en el otro, no, es verlo en mí, en mí. No, debemos de correr al perdón, hermanos. Estoy predicando el evangelio, hermano. Al perdón que Cristo da. Hay perdón en la cruz de Cristo, hermano. Para el chisme. Se debe de tener en cuenta que el problema no es solo con la otra persona cuando chismeas. Es un problema en contra de Dios, porque esa persona lleva la imagen de Dios, lleva la imagen de Dios. Y Dios está trabajando en esa persona, tiene un plan. Pero hay esperanza. La otra aplicación que yo quiero dar, hermanos, es redirigir.
Tú has chismeado contra algunos aquí hoy, no hoy, pero has hablado mal, lo has difamado. Debes ir y hablar con esa persona. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Hablar con esa persona. Y no le digas, si te he ofendido, no, yo te he ofendido, tal día lo dije, en el año tal lo dije. Un pastor me enseñó a mí que él fue a pedir perdón a México, a una pareja, desde acá. Y le di y lo sentó. Y dijo, quiero pedirles perdón por esto y esto. Yo le dije, perdóneme, ¿verdad? Por si acaso. Hermano, yo estoy predicando esto, pero también anhelo así. Habla con esa persona si le has dañado. Sí, pero tú también me ofendiste. No. Es que tú vas por tu pecado, no por el pecado del otro. Yo hablé de ti, pero también tú reconoces. No vayamos así. Ese es orgullo, hermano. ¿Cómo se llama eso? Tú no vas arrepentido. Pero tú dices, sí, pero es que tú también. No. La mujer que me diste. Sí, yo he pecado, pero la mujer que me diste. Mujer, sí, yo pequé, pero la serpiente. No. Pídele perdón. Dice un hermano, a menudo le digo a las personas a quien aconsejo, cuando le dicen algo de otro, que en una semana aproximadamente le preguntaré para ver cómo le fue con la conversación. Tercero, hermanos, debemos de ir humildemente con la persona con quien se chismeó. O sea, te uniste a chismear. Ve a la persona y dile, chismeamos. Yo por lo menos lo reconozco, hablamos. Le dimos lugar a Satanás. Perdóname por no haberte detenido, por no haber dicho, mira, stop. Perdóname, somos un cuerpo en Cristo. Y eso cerrará el ciclo y reforzará la necesidad de rechazar el pecado de chisme en la iglesia. Hermanos, quizás esta palabra nunca la voy a compartir más, pero he querido compartirla por causa de mí y por causa de ustedes, por causa de que queremos vivir para la gloria de Dios, queremos vivir para agradar a Dios. Y dice Dios, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación delante de ti, oh Dios. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Dios creó a Israel, lo sacó del desierto para que fueran una luz en su manera de vivir. Si un hermano te exhorta y te confronta, recíbelo del Señor. No necesariamente debe de ser el hermano Job. Recíbelo del Señor, ¿verdad? Y abro también la puerta para mí. Si alguno de ustedes, alguien le dijo algo de mí, podría ser, pero no vayas a otro. Ven a mí. Yo estoy abierto. ¿Hay de mí? Sí. No soy humilde, ¿verdad? Pero estoy abierto para que podamos caminar juntos y no demos lugar al enemigo. Si sabes algo de mí, algo que dudas, ¿verdad? De mi reputación, yo estoy abierto.
¿verdad? Estoy abierto para que podamos platicar. No te voy a contar todo, pero en algunas cosas sí, ¿verdad? Hay que explicar, en algunas otras cosas hay que reconocer, con la ayuda de Dios. Y lo otro es, pues, ¿verdad? Saber que la iglesia es una iglesia que va en pos de la santidad. De la santidad. Animo a los que no son miembros a que se animen a ser miembros, porque con el miembro se trata, ¿verdad? Se edifica, se llama, se corrige, y eso es parte de lo que es la iglesia. El mundo no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, pero la iglesia sí. La iglesia sí. Esa es la iglesia, hermano, ¿verdad? Y si alguien te llama o el liderazgo te llama por andar chismeando, ven, no te vayas de la iglesia, acepta, ¿verdad? La disciplina es que puede ser una conversación, y esa es la iglesia, hermanos, esa es la iglesia del Señor, ¿verdad? Imperfectamente. Oremos al Señor para que en Cristo podamos encontrar nuestro fundamento contra este pecado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor, y las palabras que vas a traer los próximos domingos. Gracias, Señor. Te pido que guardes mi corazón, te lo he pedido antes de predicar, que me guardes de este pecado, que me guardes, Señor, de asesinar, de matar al hermano, de infamar. Señor, guárdame, te necesito, Señor, necesito vivir para tu gloria, para tu honra. Amén y amén. Pongámonos en pie.